Muy buenos días, señores y señoras. Mi nombre es Nelson Torre García. Soy abogado titulado de la Universidad de Santander, UDES, sede Cúcuta. También soy tecnólogo jurídico de la Universidad Industrial de Santander, UIS, de Bucaramanga. Actualmente me encuentro realizando una especialización en Derecho Penal General en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNA. Entonces, señores, en el día de hoy les voy a hablar sobre la conducta punible. Y cuando hablamos de la conducta punible, hacemos referencia a un juicio de reproche que se le hace a una persona que haya realizado un delito para verificar si es merecedora de una pena, de una medida de seguridad o está amparada 100% de la responsabilidad. La conducta punible está tipificada en el artículo 9 de la Ley 599 del año 2000, Código Penal, el cual consagra: para que una conducta sea punible, se requiere que sea típica, que sea antijurídica y culpable. Por regla general, se debe iniciar con el primer elemento, que es la tipicidad. La tipicidad se clasifica en dos aspectos, uno negativo y otro positivo. En el negativo se verifica si la persona que realizó el delito o el hecho está amparada por una causal de exclusión de las que contempla el artículo 32 de la Ley 599 del año 2000. Primero, caso fortuito o fuerza mayor. Segundo, que se obre en consentimiento de la víctima por parte del titular del bien jurídico, siempre que pueda disponer del mismo. Tercero, que se obre en ejercicio de un deber legal o constitucional emitido con las formalidades legales. Cuarto, que se obre con una orden emitida por una autoridad competente con las formalidades legales y constitucionales, es decir, con una orden por un juez de control de garantías. Quinto, que se obre por una actividad lícita o un cargo público. Entonces, si se presenta una de ellas, no hay responsabilidad penal. El fiscal que está conociendo la actuación deberá archivar las diligencias o, en sus defectos, en caso de que haya habido formulación de imputación, solicitar la preclusión ante el juez de conocimiento. Pero digamos que no se presenta. Pasaremos al segundo aspecto, que es el positivo. El positivo se clasifica en dos tipos, uno subjetivo y otro objetivo. En el subjetivo verificamos las modalidades de la conducta punible, es decir, qué intención tuvo el agente en el momento de cometer el delito. Entonces, las modalidades son tres. Primero, dolo. Segundo, culpa. Y por último, que es el tercero, preterintención. Si se presenta una de ellas, entonces digamos que sí se reúne ese tipo subjetivo. Si no se presenta, entonces hasta ahí llegaremos con el proceso penal. Digamos que se presentó una de ellas, entonces continuaremos con el otro tipo, que es el objetivo. En el objetivo tiene que reunirse los siguientes requisitos que voy a mencionar a continuación, los cuales son 5 o 6. Primero, verbo rector.
Segundo, sujeto activo. Tercero, sujeto pasivo. Cuarto, objeto material. Quinto, objeto jurídico. Y, como lo dije anterior, 5 o 6, los ingredientes especiales. Algunos tipos no tienen ingredientes especiales. Entonces, por eso digo que son 5 o 6, de acuerdo al tipo penal. Entonces, si se reúnen esos requisitos, entonces la conducta es típica. Por ello, pasaremos al segundo elemento, que es la antijuridicidad. La antijuridicidad se clasifica de dos maneras: antijuridicidad material y antijuridicidad formal. En la material está contemplada en el artículo 11, el cual consagra: para que la conducta sea antijurídica, se requiere que lesione o ponga en peligro un bien sin justa causa tutelado por la ley penal colombiana. Entonces, tiene que lesionar o poner en peligro. Lo importante es que se reúna uno de ellos. Puede ser que lesione y no ponga en peligro, o puede ser que ponga en peligro pero no lesione. Lo importante es que se reúna uno de ellos. Antijuridicidad formal. Hacemos referencia al injusto penal. Entonces, nos referimos a las causales de exclusión que están contempladas en el artículo 32, numeral 6 y 7, es decir, legítima defensa y estado de necesidad. Entonces, podemos decir que la conducta es típica, pero no es antijurídica, ya que la persona y que lesionó y puso en peligro en la antijuridicidad material, pero en la formal estuvo amparado por una causal de exclusión. Digamos que la persona actuó en legítima defensa o estado de necesidad. Señores, para estar más centrados en el tema, más adelante voy a dar un ejemplo de cada causal de exclusión para referirnos a qué se refiere cada una de ellas y así estar más centrados en el tema. Entonces, digamos que lesionó y puso en peligro, y en la antijuridicidad formal no está amparado por ninguna causal de exclusión de las que contempla el artículo 32, numeral 6 y 7. Entonces, por ello, la conducta es antijurídica. Sí, continuaremos con el tercer elemento, que es la culpabilidad. La culpabilidad se clasifica en tres elementos. Primero, capacidad de culpabilidad o imputabilidad. Segundo, conciencia de la antijuridicidad. Y tercero, exigencia de la conducta diversa. Entonces, en la capacidad de culpabilidad o imputabilidad, verificamos si la persona que cometió el hecho o el delito, en el momento de realizar la misma, padeció bajo uno de los siguientes: trastorno mental, estados similares, diversidad sociocultural. Entonces, si cuando cometió el delito actuó bajo una enfermedad de ellas, la conducta es típica, es antijurídica, pero no es culpable. Entonces, por ello, a esa persona no se le debe dar una pena, sino una medida de seguridad, de acuerdo a la enfermedad. Si es transitoria, puede quedar en libertad. O si es permanente, habría que enviarla a un centro para personas especiales. Segundo elemento de la culpabilidad: conciencia de la antijuridicidad. En ese elemento verificamos si la persona que cometió el delito o el hecho era consciente y conocía la ilicitud. Es decir, si la persona sabía que el comportamiento que estaba realizando era delito o no. Entonces, ahí nos referimos a las causales de exclusión, las que están contempladas en el artículo 32, numeral 10, 11 y 12. Es decir, al error de tipo, y al error de prohibición.
Último elemento. Exigencia de la conducta diversa. En ella verificamos si la persona en el momento de cometer el hecho o el delito estuvo amparado por una causal de exclusión de las que contempla el artículo 32, numeral 8 y 9. Y ellas son el miedo insuperable y la insuperable coacción ajena. ¿Y cuándo hay miedo insuperable? Cuando la persona realiza un hecho por un miedo. Y la insuperable coacción ajena es cuando la persona la obliga a cometer un delito. Por ejemplo, cuando un grupo al margen de la ley obliga a una persona a realizar un hecho punible. Entonces, diríamos que la conducta es típica, es antijurídica y es culpable, ya que no se presentó ninguna causal de exclusión. Por ello, entonces, al reunirse todos los requisitos, a la persona se le debe dar una pena, más no una medida de seguridad. Señores, como lo mencioné anterior, en la próxima clase voy a dar un ejemplo de cada una de ellas para que estar más centrados en el tema. Muchas gracias. Mi número de celular es 312-466-2945. Hasta luego.